Hola, Lynn. Así que la próxima pregunta nos llegó de Ben Denniston, del equipo de científicos de LaRouche PAC. Oye, Lynn, quería saber tu opinión sobre la importancia estratégica de reemplazar la ciencia con la matemática. Para decirlo de forma sencilla, cambiar el pensamiento científico con la matemática encadena las mentes de personas que aparentemente son inteligentes, capacita a la gente para que piensen en sistemas fijos y evita que puedan pensar en cambio como tal. Veamos la conversación que tuvimos recientemente sobre la crisis de agua. Este es el efecto de la matemática sobre el pensar. No sabemos necesariamente qué va a hacer el Sol exactamente durante los próximos años, pero sí tenemos por lo menos 4 indicios que muestran que el Sol está debilitándose y que va a seguir debilitándose de forma que algunos dicen que no se ha visto durante siglos. Las pruebas indican que este tipo de cambios drásticos en el Sol tienen que ver con el clima de la Tierra. Por ejemplo, la variación que vemos en el clima del oeste de Estados Unidos. Podemos ver sequías muy grandes, mucho más intensas, mucho más grandes que las hemos visto, que puede cubrir todo el valle central de California y provocar inundaciones. Este tipo de cambio obviamente tiene un efecto sobre el sistema hidráulico, del cual depende la raza humana. Si hubiéramos construido el proyecto Nahuapa en los 60, estaríamos en una situación mucho mejor, obviamente, para encarar esta situación. Pero debido a que se bloqueó al Nahuapa, la crisis es mucho peor. Pero de todas maneras tendríamos que ver con los cambios más grandes que no se estaban tomando en cuenta cuando se diseñó el Nahuapa. Tenemos que buscar soluciones de un orden mayor, sales como controlar el flujo del vapor de agua en la atmósfera, que determina cualquier proyecto de diversión de agua o el vapor de agua en la atmósfera. Pero creo que hay algo más importante aquí. Esta es la realidad. Debemos de vivir en un universo que está cambiando. El sistema solar y la Tierra no son un sistema fijo. La única capacidad que tiene el hombre que puede garantizar la supervivencia a largo plazo de la raza humana es la creación del progreso como tal. No hay un nivel específico de progreso, sino una sociedad específica, sino el proceso del progreso mismo, de responder a una situación que cambia, creando nuevas soluciones. En sustancia, es el proceso de desarrollo, no es la solución como tal. Y él concluye, yo creo que muchas personas tienen dificultades entendiendo esta diferencia. Esto es una expresión de la destrucción de la ciencia en aras de las matemáticas, y pudieras profundizar sobre la importancia estratégica de este cambio. Sí. Yo recalcaría el aspecto descriptivo de la pregunta en una forma más concentrada. La pregunta es, empecemos desde el principio, sobre el asunto de la política verde. La política verde es la clave para entender la diferencia entre Satanás y el cristianismo, por ejemplo. Porque el principio de la política verde intrínsecamente es satánico. Entonces, ¿cuál es el principio esencial en la práctica humana? Desde la perspectiva de eso, define la maldad. No hable de cosas malas, sino hable de la maldad. ¿Y qué llamamos la maldad? Llamamos la maldad al Imperio Británico. Llamamos la maldad al Imperio Romano original, y encontramos a lo largo del mundo ciertas manifestaciones de canibalismo contra los seres humanos y cosas por el estilo. Y lo que tenemos son enfermedades de la especie humana, que son enfermedades fatales moralmente de la especie humana, que en ninguna sociedad se le debe permitir, excepto como criminales, con la clasificación de criminales, de que lleve a cabo este tipo de acciones. Tenemos que civilizar a la población humana.
Porque si tienen políticas verdes, son perversos. Son perversos intrínsecamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hace que un ser humano no sea malvado? ¿O qué puede hacerlos no malvados? Es que la mente humana se fundamente en el aumento de los poderes productivos de la fuerza de trabajo. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Qué es la diferencia entre el hombre y qué es lo que diferencia al hombre de una persona malvada? ¿Qué es lo que no es malo? ¿Qué es lo que no es maldad? Tenemos ciertas conductas que son malvadas, según lo que definimos nosotros los seres humanos, pero no nos preocupa, porque sabemos que no son humanos. Pero cuando los seres humanos se portan como bestias y usan las capacidades de la voluntad humana como instrumentos, como herramientas, entonces tenemos maldad. Así que toda la pregunta tiene que ponerse de esta forma, plantearse de esta forma. La resolución viene a través de la química, no la química como una serie de recetas de un libro de cocina. Cualquier persona que cocine por primera vez sabe muy bien que cocinar no necesariamente resulta en una comida que se puede comer. Entonces, la característica del ser humano que cumple con los requisitos del ser humano, a diferencia de medirlo según las características de un ser animal. El ser humano es capaz de expresar cómo cambiar el futuro. Es como el primer hombre, hipotéticamente, el primer hombre civilizado, que en primera vez se reconocía, digamos, surgió en un lugar como África del Sur, que hizo algo excepcional, que ningún animal podría hacer, que fue cocinar su propia cena. Ningún animal cocina su propia cena. La cocción de alimentos hay que verse cómo, en términos de lo que implica cocinar alimentos con fuego. Eso significa que uno está aumentando la densidad del flujo energético en términos de la característica de la especie. Y llamamos esto química. Ahora, nuestro entendimiento de la química, como lo usamos en las escuelas durante el siglo XIX y a principios del siglo XX, ahora, ¿verdad? Esto es crudo en cuanto a lo que sabemos en cuanto a la química hoy día. Hemos ido mucho más allá de la tabla periódica de los elementos. Ahora hemos ido mucho más allá de procesos termonucleares y ya estamos viendo cómo funciona el sol. Y ya estamos poniéndolo al día en cuanto a todas estas cosas. Este concepto surgió con el Renacimiento, por ejemplo. Así que la química significa que la capacidad del ser humano, de que la raza humana puede usar su conocimiento del aumento de la densidad del flujo energético como producto de la conducta del individuo humano dentro de la sociedad humana. De esto es que se trata esto. Lo que tenemos, ¿qué es lo que dicen los seguidores de Zeus? Los satánicos. Dice, vayan a niveles más inferiores. La política verde. La política verde es específicamente una política satánica. La gente que propone una política verde está proponiendo una política satánica, y estas son gente satánica, porque la especie humana saludable tiene que ir a niveles superiores de conducta intelectual, una conducta más productiva. De eso es que se trata la pelea. Así que la forma de atacar esto, uno tiene que atacar primero que nada para eliminar la política verde y tratar la política verde como equivalente al genocidio, al canibalismo, porque eso es lo que está haciendo en efecto. Queremos cocinar lo que no se puede consumir. Eso es terrible. Así que eliminamos este factor. Ahora la gente la juzgamos al grado al cual en cada generación llegan a desarrollar capacidades superiores y poderes superiores para la generación que la sigue. Ese es el principio humano. Entonces el caníbal, por ejemplo, es un problema precisamente por esa razón. Son gente primitiva. Son problemáticos.
porque matar gente es problemático, porque eso es incompetente. No tienen los medios para cuidarse a sí mismos. Le dan enfermedades que no deben tener. Los métodos de sanidad no saben cómo usarlo, no saben cómo emplearlo. Se desesperan debido a los bloques que tienen en términos de resolver los problemas, crecimiento poblacional. Mientras que el verdadero ser humano es un ser creativo que siempre está luchando para mejorar sus capacidades intelectuales en cuanto al poder productivo de la raza humana. Esa es la humanidad. La gente que se opone a eso, la política verde, intrínsecamente son gente mala. Tal vez no sepan que sean malas, pero si son verdes, son malos. Porque están destruyendo a sus congéneres, a otros miembros de la raza humana, a la sociedad humana. Y eso es el meollo del asunto, porque la historia de la raza humana es el aumento de la densidad del flujo energético que se expresa de forma productiva con las tecnologías que usa la raza humana. Es la naturaleza intrínseca de la raza humana. La raza humana que no progresa de esa forma es una raza humana que se ha desnaturalizado, que se ha degenerado. El destino de la raza humana, su compromiso de la raza humana es siempre elevar a la especie humana a un nivel superior de existencia, de obtener el poder para controlar los asteroides peligrosos, por ejemplo, para abordar las crisis que encaran la raza humana. El sol se está muriendo, en cierto sentido ahora mismo, un periodo de muerte en este momento, se recuperará más adelante tal vez, pero el cuerpo solar es que transmite por la galaxia y rebota a lo largo de la galaxia. No sabemos el potencial del Sol de sobrevivir para nosotros, y dependemos del sistema solar, no lo controlamos. Pero ha llegado el momento que vamos a tener que encarar eso. Por tanto, la raza humana es un ser creativo en el verdadero sentido, que ninguna especie animal que conozcamos puede hacerlo. La raza humana, en cierto sentido, es una persona sagrada, intrínsecamente sagrada, que se dedica constantemente al propósito de un logro superior por parte de la raza humana en cuanto a cualquier misión que tenga que llevar a cabo por los desafíos que crea el sistema solar y más allá. Eso es lo que es lo moral. Eso es la definición correcta de la moralidad en el ser humano. Establecemos una pauta distinta para los perros y los gatos y los zorrillos. El problema aquí es que si uno reduce al ser humano a que se convierta en ganado, como los cerdos que uno mata para comer, como hacen los caníbales, matamos a la gente porque no nos cae bien. Le quitamos los talentos, las destrezas de la raza humana. Ese es un crimen contra la humanidad. Y merece uno que podrirse en el infierno por el resto de su vida, simplemente por cometer ese delito. Nuestro compromiso es con el principio implícito en la característica singularmente tremenda de la raza humana, que es la única especie verdaderamente creativa que lo hace a voluntad de todas las especies vivientes que conocemos. También es una fuerza, y cada vez va a ser una mayor fuerza si hacemos lo que tenemos que hacer, de que la raza humana va a hacer más y más para mejorar la Tierra, más allá de lo que la Tierra misma puede hacer por su propia cuenta. La raza va a tomar la zona que está más allá de la Tierra misma, donde están los asteroides, y no vamos a destruirlo, vamos a imponerle orden, vamos a darle definir sus trayectorias para que no nos tenga a nosotros, vamos a domarlos con los poderes que vamos a adquirir, vamos a minar esos asteroides para cualquier minerales que ellos tengan, que necesitamos para avanzar la misión del hombre en el sistema solar. Tenemos que tener un entendimiento de ese tipo de moralidad, adoptar ese tipo de moralidad, de la moralidad de un verdadero entendimiento de la química
¿Y qué es lo que es la química? Es un producto natural, en cierto sentido. ¿Pero qué es la química? La química es el poder sagrado del hombre de desarrollar a la raza humana misma a través de su autodesarrollo a un nivel superior, a una especie más poderosa en nuestro dominio y encarar los desafíos que nos presenta el sistema solar y más allá, y que nos van a venir y que nos va a decir, hagan esto. Y si somos buenos, nos encontraremos de forma milagrosa capaces de hacer exactamente cosas que aparecían aparentemente imposibles anteriormente. Esto se llama creatividad. Este es el verdadero destino de la raza humana. Cuando la gente muere, por ejemplo, este es algo que asusta mucho a la gente. Los asusta porque una persona que uno quiere, que uno aprecie, se pierde. Eso le duele a uno. Pero uno dice, todo el mundo muere. Entonces, ¿cuál es el significado de este proceso de vida y muerte en la especie humana? No es como los animales, porque el ser humano, si está haciendo lo que el ser humano debía hacer, siempre en cada generación se está haciendo más poderoso en términos del progreso de la raza humana, y llevando a niveles superiores que antes. Que sé que la vida y la muerte de una persona no es un proceso trágico. Sí, si esas personas que participan está aportando al avance de las características de la especie humana dentro del sistema solar y más allá. El significado de la vida yace en el descubrimiento de principios superiores, de densidades superiores de flujo energético, del poder más grande, cada vez creciente del ser humano en tanto individuo, para conquistar programas que anteriormente considerábamos imposibles, capacitar a los jóvenes para que en el proceso educativo que cada vez sea más sabio, más poderoso que la generación previa. Así que la vida de una generación a otra, la muerte de una persona o de un pueblo, debe ser entonces algo de júbilo, porque al terminar la vida, contiene dentro de sí la promesa de un logro superior de la especie humana que antes. Tenemos que pasar por todas estas convenciones que decimos aquí, los temores que mostramos, y reconocer que la especie humana es una especie verdaderamente sagrada intrínsecamente. Es la única especie de ese fuerte con la cual nosotros conozcamos en nuestra experiencia hasta el momento. Tenemos la esperanza que